Qué alegría tenerte de vuelta aquí en Noctaris. Si es tu primera vez en nuestro rincón de misterio, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir hoy va a cambiar la forma en la que miras el firmamento. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, saben muy bien que aquí no nos guardamos nada. ¿Te imaginas por un instante que, en este mismo segundo, un escalofrío helado recorriera el cuerpo de cada ser humano en la Tierra al mismo tiempo? Piénsalo, no hablo de un simple presentimiento individual, sino de una sincronía biológica absoluta de puro pánico, un instante donde la humanidad entera se vio obligada a detenerse y mirar al cielo con absoluto temor. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta una fecha exacta que la ciencia oficial ha intentado catalogar como un simple evento astronómico inofensivo, pero cuyos registros históricos privados revelan una realidad mucho más perturbadora, el 17 de noviembre de 1882. Lo que ocurrió aquella fría noche de finales del siglo XIX no fue una simple lluvia de estrellas ni una aurora común, sino un fenómeno físico y psicológico que conectó las mentes de millones de personas bajo un mismo manto de terror. Testigos desde las costas de Inglaterra hasta los valles de América del Norte informaron sentir una extraña presión en los oídos antes de que el firmamento se iluminara con un color que muchos describieron como antinatural. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque no estamos hablando de mitos antiguos o leyendas transmitidas de boca en boca, sino de un evento documentado por los científicos más prestigiosos de la época. Las cartas privadas de astrónomos y los diarios de navegación de docenas de capitanes de barcos mercantes coinciden en un detalle espeluznante: el cielo parecía estar observándonos de vuelta. ¿Qué fue realmente lo que cruzó la atmósfera terrestre en aquel instante de sincronía absoluta? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Para entender la magnitud de este suceso, debemos trasladarnos al prestigioso Observatorio Real de Greenwich, en Londres, exactamente a las 6:05 de la tarde de aquel fatídico 17 de noviembre. Allí se encontraba el célebre astrónomo Edward Walter Maunder, un hombre de ciencia riguroso, poco dado a las fantasías y conocido mundialmente por sus estudios sobre las manchas solares. Maunder estaba realizando observaciones rutinarias cuando, de repente, una perturbación en sus instrumentos magnéticos lo obligó a apartar la mirada del ocular para observar directamente el horizonte oriental. Lo que vio lo dejó paralizado: un inmenso objeto luminoso con forma de huso o disco alargado, envuelto en un resplandor de color verde esmeralda pálido, emergió del horizonte con una parsimonia aterradora. A diferencia de un meteorito, que cruza el cielo en un destello veloz de pocos segundos, esta gigantesca estructura se desplazaba con una velocidad constante y controlada, tardando casi 2 minutos completos en cruzar la bóveda celeste. Maunder describió el objeto en sus notas oficiales como un disco brillante de luz verde, pero en sus cartas personales admitió que la estructura parecía poseer una materialidad física definida, casi mecánica. Junto a él, otros 2 asistentes del observatorio presenciaron el fenómeno en absoluto silencio, invadidos por una inexplicable sensación de opresión en el pecho que les impedía articular palabra alguna. ¿Cómo podía un objeto de tales dimensiones cruzar el espacio aéreo de la nación más poderosa del mundo sin que nadie supiera de dónde venía o qué pretendía? Pero la experiencia del observatorio de Greenwich fue solo la punta del iceberg de un fenómeno que ya se estaba cobrando el pánico de toda la población europea en esos mismos minutos. En París, las funciones de teatro se interrumpieron abruptamente cuando los espectadores sintieron una vibración sutil pero profunda que hacía tintinear las colosales lámparas de cristal de los palacios. La gente salió en tropel a las avenidas principales, solo para encontrarse con que el cielo nocturno sobre el río Sena se había tornado de un tono grisáceo amarillento, iluminado por el paso de la misma entidad. Los periódicos de la época, como el prestigioso diario belga Le Étoile Belge, reportaron que en Bruselas y Amberes miles de ciudadanos cayeron de rodillas en las calles creyendo que el día del juicio final había llegado. Piénsalo un momento: no había radio, no había televisión ni redes sociales, pero de alguna manera inexplicable, la histeria colectiva se propagó como la pólvora a lo largo de miles de kilómetros de distancia. En la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos,
Los informes policiales detallan que los caballos de los carruajes se encabritaron al unísono, negándose a avanzar y obligando a sus conductores a buscar refugio. Un testigo ocular, el profesor de física Johannes van der Meer, escribió en su bitácora que la atmósfera pareció perder todo su oxígeno por unos breves instantes, dejando a la población jadeando en la penumbra. La sincronía del pánico no era una metáfora, era un hecho físico real que estaba afectando la biología de los seres vivos a una escala que desafiaba toda lógica científica. Lo que viene a continuación es lo que realmente desafía cualquier intento de explicación meteorológica convencional. El fenómeno no respetó las distancias oceánicas ni la rotación de nuestro planeta. Casi de manera simultánea al avistamiento en Europa, al otro lado del inmenso océano Atlántico, el pánico comenzó a manifestarse con la misma intensidad en la costa este de los Estados Unidos. En Boston y Nueva York, los operadores de los telégrafos de la compañía Western Union informaron que sus líneas comenzaron a emitir chispas espontáneas, interrumpiendo las comunicaciones por completo. Los archivos de la prestigiosa revista científica Scientific American de diciembre de ese año recogen testimonios de marineros a bordo del navío mercante The City of Montreal, que navegaba en mitad del Atlántico Norte. El capitán del barco relató que a las 6:15 de la tarde, hora local, el mar pareció calmarse de golpe, adquiriendo una textura aceitosa y reflejando una intensa luminiscencia verde que descendía directamente desde las nubes. Los hombres de la tripulación, curtidos en 1000 batallas contra las tormentas más feroces, rompieron a llorar en la cubierta presas de una melancolía inexplicable y de un terror existencial profundo. No se trataba de un simple avistamiento óptico, aquella colosal anomalía estaba alterando el campo electromagnético del planeta y, de paso, jugando con la química cerebral de los seres humanos. ¿Cómo podía un solo objeto, o una flota de ellos, cubrir distancias tan descomunales en cuestión de minutos manteniendo siempre el mismo patrón de comportamiento silencioso y espectral? Aquí es donde la historia se pone realmente oscura, al adentrarnos en los efectos físicos colaterales que sufrieron miles de personas que presenciaron directamente el paso del objeto verde. El Dr. Charles Weyman, un respetado neurólogo de Filadelfia, dedicó los meses posteriores al incidente a recopilar historiales médicos de pacientes que afirmaban haber enfermado gravemente esa misma noche. Los síntomas eran idénticos en casi todos los casos: una repentina jaqueca punzante en la zona frontal, un fuerte sabor metálico en la boca y una persistente pérdida del equilibrio que duraba días. Lo más inquietante es que muchos pacientes informaron haber escuchado un zumbido de frecuencia extremadamente baja, un sonido sordo que parecía vibrar dentro de sus propios cráneos en lugar de entrar por los oídos. En el reino animal, el comportamiento fue igualmente catastrófico. Bandadas enteras de aves migratorias perdieron el rumbo esa noche, estrellándose en masa contra los campanarios de las iglesias europeas. Los perros aullaron sin cesar durante horas antes de que el fenómeno hiciera acto de presencia, como si su agudo sentido del oído les advirtiera de una frecuencia inaudible para el ser humano. ¿Acaso estábamos presenciando los efectos de un arma tecnológica desconocida para la época, o se trataba de una influencia exterior de origen cósmico que afectaba nuestra biología? Las explicaciones de la época intentaron calmar a las masas, pero las mentes más brillantes sabían perfectamente que la Tierra acababa de interactuar con algo completamente ajeno a nuestro entendimiento. Como suele ocurrir con este tipo de incidentes que amenazan con desestabilizar el orden social establecido, las autoridades gubernamentales y las instituciones científicas no tardaron en poner en marcha un plan de contención. El célebre físico William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, intercambió correspondencia privada y altamente confidencial con el presidente de la Royal Society de Londres pocos días después del suceso. En estas cartas, que salieron a la luz pública décadas más tarde, Kelvin expresaba su profunda preocupación por las anomalías magnéticas registradas que no coincidían con ninguna tormenta solar conocida. Se dio la orden estricta a los observatorios nacionales de clasificar el evento bajo el término inocuo de aurora en rayo, a pesar de que las auroras boreales jamás se desplazan de este a oeste de forma tan definida. Varios astrónomos que intentaron publicar análisis independientes sobre la velocidad calculada de la entidad, que rondaba las 100 millas por minuto dentro de la atmósfera, sufrieron presiones para retractarse de sus afirmaciones.
¿Por qué tanto empeño en ocultar la verdadera naturaleza de un fenómeno que había sido visto por millones de testigos directos en todo el hemisferio norte? La respuesta es sencilla: aceptar que un objeto de proporciones kilométricas cruzaba el espacio aéreo con total impunidad ponía en tela de juicio el control absoluto que los imperios decían tener sobre sus naciones. Fue así como la gran sincronía del pánico de 1882 comenzó a ser borrada sistemáticamente de los libros de texto, convirtiéndose en una simple anomalía astronómica sin importancia. Pero la verdad tiene una forma muy curiosa de volver a salir a la superficie, especialmente cuando los ecos de aquel evento del siglo XIX continúan resonando en nuestra época actual. ¿Te suena el término cielo moto, o los misteriosos estruendos en el cielo que la ciencia moderna aún no logra explicar del todo en diversas partes de nuestro planeta? A lo largo de los últimos años, miles de personas en lugares tan distantes como Argentina, Rusia y los Estados Unidos han reportado escuchar trompetas o zumbidos metálicos idénticos a los descritos en 1882. La física cuántica y la sismología sugieren que nuestro planeta posee una frecuencia de resonancia natural, un latido electromagnético que puede ser alterado por factores cósmicos externos. Cuando una anomalía de gran magnitud interactúa con este campo, produce un infrasonido tan sutil que no lo escuchamos con los oídos, sino que es procesado directamente por la amígdala cerebral, desatando el pánico evolutivo. Este es el miedo primario, el mismo que sienten los animales antes de un terremoto devastador, un mecanismo de defensa que nos dice que algo muy peligroso está ocurriendo a nuestro alrededor. Piénsalo, ¿y si el objeto verde de 1882 no fue un visitante lejano, sino una manifestación física de una fuerza psíquica que visita la Tierra cada cierto periodo de tiempo? Cada vez que esa fuerza se aproxima, la humanidad experimenta la misma sincronía del pánico, un recordatorio de lo vulnerables que somos ante los verdaderos misterios del cosmos. Al final, nos queda la inquietante duda de saber si estamos preparados para el próximo gran encuentro, cuando la humanidad se vea obligada nuevamente a levantar la mirada al firmamento al unísono. Los documentos históricos están ahí, esperando a que alguien con la suficiente curiosidad decida desempolvarlos para descubrir que el pasado no es tan simple como nos lo han querido vender. La próxima vez que sientas un escalofrío repentino sin explicación aparente, o escuches un sutil zumbido en el silencio de la noche, no lo ignores por completo, tal vez el cielo esté preparándose para hablarnos de nuevo. Agradezco enormemente que me hayas acompañado en este fascinante viaje a través del tiempo y los misterios más profundos de nuestra historia aquí en Noctaris. Y con esto llegamos al final de este dossier. Si este caso te ha dejado pensando tanto como a mí, déjame tu teoría en los comentarios, porque ya sabes que me encanta leerlos y debatir contigo. No olvides apoyarnos dejándome tu valioso me gusta si disfrutas de estos dossiers de misterio. Comparte este video con tus amigos apasionados por lo inexplicable y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo misterio de los que tenemos preparados para ti en nuestro próximo encuentro semanal. Nos vemos muy pronto en el próximo dossier de Noctaris, si es que te atreves a seguir buscando la verdad en las sombras de la noche.